Bueno, como les decía, vamos a empezar con uno de los últimos temas, que es la parte de fluidos. Inicialmente lo que vamos a analizar va a ser lo que se conoce como hidrostática, que hace referencia a los fluidos en reposo. Entonces, hasta ahora hemos venido analizando problemas en los cuales estudiábamos el movimiento de lo que eran cuerpos sólidos. El hecho de nombrarlo como cuerpo sólido es una de las formas en las cuales nosotros diferenciamos los estados de la materia en cuanto a lo que se conoce como su estado de agregación. En general, hay 3 estados de agregación para la materia: sólido, líquido y gaseoso. Su diferencia está asociada con la forma en la que los átomos que conforman la materia interactúan. Un sólido interactúa mucho más fuerte y los enlaces hacen que los átomos casi no puedan moverse de sus posiciones. En los líquidos esa interacción es un poco más débil y hay una movilidad mucho más factible de los átomos, y en los gaseosos prácticamente esa interacción es despreciable. Una forma de caracterizarlos es que los sólidos tienen volumen y forma bien definida. En general, nosotros cuando analizábamos el movimiento de un cuerpo, ese cuerpo no se deformaba, no cambiaba su forma. Si bien los sólidos son en una cierta medida deformables, nosotros los considerábamos como que no era posible que se deformaran. En el caso de los líquidos tienen un volumen definido, pero no su forma. Su forma va a estar definida por el recipiente en el cual los contengamos. Pero el volumen de un líquido está definido. Va a ocupar lo mismo independientemente del recipiente en el cual los pongamos. Y el caso de los gases, si no están confinados, los gases no tienen ni volumen ni forma definida. Si yo suelto un determinado número de moléculas de un gas a la atmósfera, esas moléculas se van a expandir hasta ocupar todo el volumen posible. En general, un gas se expande hasta ocupar todo el volumen en el cual es confinado. Entonces esto de alguna manera nos permite identificar o clasificar los estados de la materia, si bien son un poco artificiales en algún sentido. Hay algunos materiales, el asfalto, el vidrio, el plástico, que se consideran sólidos, pero si uno deja pasar un determinado tiempo pueden empezar a fluir como un líquido. Y además sabemos que todas las sustancias pueden, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, cambiar de estado. Si yo tengo un cubito de hielo y lo empiezo a calentar, cuando llego a los 0 grados ese hielo empieza a pasar de la fase sólida a la fase líquida, o del estado sólido al estado líquido, se empieza a derretir, y si lo sigo calentando y supero los 100 grados, pasa a estar en estado gaseoso. Entonces lo que vamos a empezar a estudiar ahora es los 2 estados de la materia que no hemos analizado hasta ahora, que son el líquido y gaseoso, y los vamos a enmarcar dentro de lo que se conoce como fluido. Un fluido para nosotros va a ser un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y que se mantienen unidas a partir de lo que se conoce como fuerzas cohesivas débiles, fuerzas de unión, fuerzas de cohesión relativamente débiles y fuerzas que ejercen las paredes del contenedor en el cual se encuentra. Entonces lo que vamos a analizar va a valer en general tanto para líquidos como para gases, con algunas particularidades dependiendo del tipo de. Entonces lo primero que necesitamos definir la materia es una propiedad fundamental de los fluidos, como les decía, en esta primera parte, para entenderlo, vamos a analizar fluidos en reposo. Volvamos un poquito al estudio de los sólidos. Imaginémonos que tenemos un libro apoyado sobre una mesa con una fuerza de roce suficiente como para que el libro no deslice si lo empujamos, con una fuerza relativamente pequeña. Y imagínense que hacemos una fuerza paralela a la tapa del libro apoyando nuestra mano, como está acá en la figura, ¿no? Apoyamos la mano y hacemos una fuerza hacia allá. Entonces lo que generamos con esta fuerza va a ser una deformación del libro. El libro va a pasar de tener una sección transversal rectangular a una sección transversal en forma de paralelogramo. Esta cara del libro no se mueve porque está fija por la fuerza de roce en contacto con la mesa, y la cara superior se desliza, pero todo el libro se desliza de alguna manera. Todas las hojas se mueven hasta deformar el libro de esta forma. Este tipo de fuerzas paralelas a una superficie se conocen como fuerzas cortantes.
Nosotros en esta primera etapa vamos a analizar un modelo simplificado de los fluidos en el cual vamos a despreciar una propiedad que tienen, que es la viscosidad. Después lo vamos a definir un poquito mejor, pero la viscosidad se puede entender como una fuerza de fricción entre capas adyacentes de un fluido. En esta primera etapa vamos a despreciar esas fuerzas de fricción y por ese motivo las fuerzas cortantes, como estas que estamos realizando sobre el libro, no pueden actuar sobre los fluidos, no van a tener ningún efecto sobre el fluido. Si yo apoyo la mano sobre el agua y quiero hacer una fuerza cortante sobre la superficie del agua, no deformo el agua, no deformo la estructura o la forma que está teniendo el agua. Cuando haya fricción eso va a cambiar un poco. Pero en esta primera parte vamos a despreciar esa propiedad de viscosidad del fluido, por lo cual los esfuerzos cortantes no van a tener efecto sobre el fluido. Vamos a hacer otra suposición también, que es que la densidad, que se define como el cociente entre la masa y el volumen, va a ser constante. Vamos a tratar con fluidos cuya densidad es constante. Esto se traduce en que el fluido es incompresible, la forma en la que se establece que la densidad es constante de un fluido, diciendo que el fluido es incompresible. Los fluidos que cumplen estas dos condiciones, es decir, fluidos no viscosos y fluidos incompresibles, se los conoce como fluidos ideales. Y va a ser el tipo de fluido que vamos a analizar nosotros ahora. Cuando tenemos un fluido ideal, es decir, donde despreciamos la viscosidad, las únicas fuerzas que pueden existir van a ser aquellas que sean perpendiculares a la superficie con la que estén en contacto, porque dijimos justamente que los esfuerzos cortantes no pueden actuar sobre un fluido. Entonces, si tenemos un cubo sumergido en un vaso de agua, las fuerzas ejercidas por el fluido sobre el cubo van a ser solamente fuerzas que van a ser perpendiculares a la superficie del cubo en todos los lados. Lo mismo va a pasar con las paredes del recipiente en el que se encuentra. El fluido solo va a poder ejercer fuerzas sobre el recipiente que sean perpendiculares a la pared con la cual está en contacto. Porque esa fuerza va a ser una reacción de la fuerza que la pared le haga al fluido. Y como sobre el fluido solamente podemos hacer una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, la fuerza de reacción que el fluido le haga a la superficie también tendrá la misma dirección y sentido. Estas fuerzas que el fluido puede ejercer sobre, por ejemplo, la superficie del recipiente en el cual el fluido se encuentra, tienen un origen en la colisión de las moléculas del fluido contra la superficie. Piensa que si bien estamos tratando con fluidos en reposo, las moléculas que componen el fluido, el agua por ejemplo, están constantemente en movimiento. Y cuando chocan contra una superficie, las moléculas, ¿qué es lo que va a pasar? Van a sufrir una inversión de la componente de la velocidad perpendicular a la superficie. Es como si yo tirara una pelotita contra la pared. La componente perpendicular a la pared de la velocidad se invierte, mientras que las otras permanecen constantes. Si tenemos en cuenta el teorema del impulso y la tercera ley de Newton, cada colisión va a producir una fuerza sobre la superficie, porque si la pared le genera un impulso a la molécula de gas, porque cambió su cantidad de movimiento, quiere decir que la pared le está haciendo una fuerza, por ende, por tercera ley, la fuerza le hará la molécula del fluido le hará una fuerza a la pared. Entonces, imaginemos que tenemos un vaso lleno de agua y vamos a imaginarnos una superficie arbitraria dentro del fluido, una superficie cuadrada. Esto no hay nada acá adentro, simplemente lo que estoy haciendo es imaginando dentro del fluido una superficie imaginaria cuadrada. Como ese fluido está en reposo, las fuerzas que hace el fluido a cada lado de esa superficie tienen que ser iguales y opuestas para que se dé la condición de equilibrio. Entonces, si consideramos que esta superficie tiene un área diferencial de A, de un lado se hará una fuerza diferencial F1, del otro lado se hará una fuerza diferencial F2, las dos perpendiculares a la superficie, y sus módulos deberán ser iguales, que los vamos a llamar diferencial F perpendicular. Entonces, de esta manera vamos a definir lo que es la presión en un fluido. La presión en un fluido lo definimos como la fuerza normal que se ejerce sobre el fluido por unidad de área. Es decir, la presión es el diferencial de la fuerza que se hace de uno de los lados
no la fuerza neta, porque la fuerza neta es cero, el fluido está en equilibrio, pero para que esté en equilibrio se están haciendo dos fuerzas que se equiparan, como son igual módulo, la presión la definimos como el módulo de esa fuerza, dividido el área sobre la cual se está realizando. Si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie finita, plana de área A, podemos definir la presión en función de la fuerza neta que actúa sobre la superficie A como el módulo de la fuerza dividido el área sobre el cual se está realizando. Una cosa importante que tenemos que ver es que la presión es un escalar. Yo estoy definiendo la presión en función de un módulo de una fuerza. La presión no es un vector, si bien está definido a partir de una fuerza, está definido solamente a partir del módulo de esa fuerza. Las unidades que va a tener la presión van a ser unidades de fuerza sobre unidades de área. En el sistema MKS eso será Newton sobre metro cuadrado. Esa unidad se conoce con el nombre de Pascal y se escribe con la sigla PA. O sea que un Pascal será un Newton por metro cuadrado. Y ahora vamos a entrar en un tema, creo que el tema más complicado de presión es el tema de las unidades. Hay un montón de unidades de presión y para diferentes cosas se usan diferentes unidades. Entonces eso trae complicaciones y hay que estar pensando cómo pasar a veces de una unidad de presión a otra unidad de presión. En función del pascal se define otra unidad de presión que es el bar, que equivale a 10 a la 5 pascales. Y una unidad de presión que se suele usar a veces más que el bar es el milibar, que obviamente es 10 a la menos 3 bar, o sea, 100 pascales. Como siempre, los ingleses tienen sus propias unidades. Ellos no usan el sistema internacional, usan un sistema alternativo y las unidades de presión son unas unidades que usamos nosotros bastante y hay muchas cosas de presión en las cuales nos referimos a unidades con la unidad inglesa. La unidad inglesa es el PSI, que viene de pound per square inch, o sea, libra por pulgada cuadrada, ¿no? Es una unidad de fuerza dividida unidad de área, libra sobre pulgada cuadrada. Un PSI equivale a 6.895 pascales. Ya van a ver que esta es una unidad que usamos frecuentemente. Nosotros ahora, más adelante, la vamos a nombrar. Y la presión atmosférica normal al nivel del mar también se define a veces como una unidad que equivale a una atmósfera definida como 101.325 pascales. Esta es la presión que tenemos en pascales en la superficie de la Tierra en lo que se conoce como condiciones normales. Obviamente la presión atmosférica cambia de acuerdo al clima, ¿no? Pero esta sería la presión atmosférica normal. Eso en milibares es 1013 y al milibar más recientemente se lo pasó a llamar también hectopascales, porque hectopascales es 100 pascales, ¿no? Es al cuadrado pascales. Entonces se empezó a utilizar el nombre para los milibares, el nombre de hectopascales, y este es seguramente el que están acostumbrados ustedes a escuchar cuando se habla del pronóstico meteorológico y se dice cuánto vale la presión atmosférica. Se usa la unidad de hectopascales, hectopascales para definir la presión atmosférica. Hace unos años se usaba la palabra milibar, eso se cambió. Seguramente ustedes no llegaron a escuchar la palabra milibar en el pronóstico meteorológico, pero hace unos años se utilizaba. Entonces, como ven, tenemos un conjunto grande de unidades que, ya les digo, dependiendo de las condiciones, a veces se usa una, a veces se usa otra. Así que hay que tener un poco presente cómo es el tema de las unidades de presión. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el peso de un fluido no va a ser despreciable. El del aire uno podría pensar que es despreciable, pero fíjense que el peso de la columna de aire que tenemos sobre nuestra cabeza genera la presión atmosférica que no es despreciable, o sea que de alguna manera, dependiendo cuánto sea la cantidad de ese fluido que haya, puede llegar a tener un efecto. Pero en particular si tratamos con fluidos más densos como líquidos o el agua, no podemos para nada despreciar el peso, y eso va a tener como consecuencia el hecho de que la presión va a variar con la profundidad. Y eso es algo que seguramente hemos notado. Si alguno escala una montaña, ha sentido esa sensación de cuando llega a una altura relativamente alta con respecto a la superficie de la Tierra, de que falta el aire por una disminución de la presión atmosférica, y lo que seguramente todos alguna vez sintieron es que cuando se tiran al agua y empiezan a
a bucear a mayor profundidad, la presión sobre ustedes, en particular uno lo siente en los oídos, va aumentando cuanto más profundo estemos en la pileta. Eso es un resultado justamente de esto que decimos, de la variación de la presión con la profundidad. Y va a ser lo que vamos a deducir ahora. Vamos a tratar de buscar una expresión que nos permita relacionar la presión en diferentes puntos del fluido con la altura a la cual se encuentra el punto. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos de nuevo una cierta cantidad de fluido en un recipiente. Podemos imaginar que es agua, pero puede ser cualquier tipo de fluido, en este caso líquido, por la forma en la que lo estamos tratando. En reposo, ¿no? Siempre estamos con fluidos en reposo, de forma tal que cada elemento de fluido dentro de este recipiente tiene que estar en equilibrio. Y vamos a tomar un elemento de fluido de esta forma de paralelepípedo que está dibujado acá. O sea, no es que haya acá un bloquecito de nada, sino lo que estoy haciendo es imaginándome ese pedazo de fluido. Le estoy poniendo límites imaginarios a ese pedazo de fluido y voy a analizar lo que le sucede a ese pedazo de fluido, que tiene una sección A, o sea, una base A, y una altura diferencial de I. La cara inferior se encuentra a una altura I del piso del recipiente, y ese pedazo de fluido va a tener un peso diferencial omega, o sea que sobre él estará actuando una fuerza de atracción gravitatoria que va a ser menos diferencial de W, perdón, no omega, diferencial de W en J. Pongo W, que tradicionalmente se usa también para nombrar el peso por la letra inglesa weight, ¿no? por peso en inglés. Como vamos a tratar a la presión, ahora vamos a hablar de la presión, y la presión vamos a escribirla como una P mayúscula para que no se confunda. Vamos a llamar al peso con una letra W. En la cara inferior de este paralelepípedo, la presión la voy a llamar P. La presión que tiene el fluido en ese punto la vamos a llamar P, de forma tal que la presión en ese punto va a estar haciendo una fuerza ascendente sobre el fluido de módulo P por A. En la cara superior, la presión la voy a llamar, como estamos suponiendo que la presión varía con la altura, la voy a llamar P más diferencial de P. Y sobre la cara superior, el resto del fluido estará haciendo una fuerza descendente sobre la cara A de módulo menos, o de módulo P más diferencial de P por A. Sobre las caras laterales también habrá una fuerza perpendicular a las caras en cada uno de los lados, y lo que vemos es que como las caras están a la misma altura, esas fuerzas van a estar compensadas. Entonces, como está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. En las caras laterales eso vemos que se cumple porque la fuerza de este lado va a ser igual y opuesta a la fuerza de este lado. Lo mismo va a pasar con este y la que está atrás. Pero vemos que al ver diferentes presiones, o suponer que es diferentes presiones de estos lados, las fuerzas que hacen la presión inferior y la presión superior son distintas. Cuando planteamos la sumatoria de fuerzas en I, la fuerza neta en I tendrá que ser 0 también, y lo que tenemos que hacer es sumar estas tres fuerzas que están aplicadas en el eje Y. Entonces tendremos la presión, la fuerza por la presión en la cara inferior, que es ascendente, la pongo positiva, P por A, menos la fuerza en la cara superior, que es negativa, menos P más diferencial de P por A, menos el diferencial de peso, que también es negativo. Apunta hacia abajo, por lo tanto también es negativo. La suma de esas tres fuerzas tendrá que ser 0 porque, como dijimos, el fluido está en equilibrio. Al diferencial de peso lo puedo escribir como la gravedad por el diferencial de masa, y al diferencial de masa lo puedo escribir en función de la densidad del fluido, es decir, ρ diferencial de volumen. Si desarrollamos esto, fíjense que P por A se me va a cancelar con este menos P por A de acá, o sea que solamente me va a quedar menos diferencial de P por A, menos el diferencial de peso, que escribimos como G por ρ por diferencial de volumen. Y al diferencial de volumen de este elemento de fluido que estamos estudiando lo puedo escribir como la base por la altura, es decir, A por diferencial de I. Entonces llegamos a esta expresión de acá que podemos reescribir de esta forma, pasando este término sumando y el diferencial de I dividiendo. Obtengo que la derivada de P respecto de I, o sea, la derivada de la presión respecto de la altura, es negativa, menos G por ρ.
O sea que si aumenta la presión, aumenta la altura, la presión va a disminuir. Cuanto más alto esté en el agua, menor va a ser la presión. Lo cual va en sentido de lo que nos imaginábamos en cuanto a la experiencia que tenemos de cómo funciona la presión. Pero podemos encontrar la expresión general integrando esto, pasando el diferencial de ahí multiplicando e integrando entre una presión 1 y una presión 2 a una altura 1 y una altura 2 del fluido. Cuando integramos eso, esto me dará el delta P, y esto como, acuérdense que estamos tratando con un fluido ideal, ρ es constante, G es constante, me quedará menos ρ por G por delta I. Entonces tenemos una expresión que me da la relación entre presiones entre dos puntos a dos alturas distintas del fluido. Y vemos que efectivamente, a medida que aumenta a medida que aumenta la altura a la que nos encontramos, la presión en el fluido va a ir disminuyendo. O si quieren, si disminuye la altura, la presión aumenta. Vamos a reescribir esta última expresión de una manera un poco más amigable o tal vez más útil para los fines que nosotros vamos a utilizarla. Entonces, imagínense, estoy mirando ahora de costado este recipiente con fluido, un vaso con agua en particular puede ser. Entonces voy a llamar al punto P2 un punto que esté en la superficie del fluido. Entonces la altura I2 será la altura total del fluido. Y la presión en el punto P2 va a ser la presión en ese punto, que va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Porque este punto está a la presión atmosférica. Y el punto P1 va a ser mi punto de estudio, mi punto de referencia, o mi punto en realidad en el cual quiero conocer la presión, que se va a encontrar a una altura I1 arbitraria, y voy a llamar la presión en ese punto P. Entonces fíjense que la diferencia de alturas I2 menos I1 va a ser algo siempre positivo, porque este punto no puede estar más alto que I2 porque tiene que estar dentro del fluido, y me va a estar referenciando la profundidad a la cual el punto de presión P se encuentra, y lo vamos a llamar H. Entonces, si reemplazamos en la expresión que encontramos recién por la forma en la que estamos ahora referenciando los dos puntos, P2 va a ser la presión atmosférica, llamamos P a la presión en el punto 1, y la diferencia I2 menos I1 la escribimos como H. La expresión la podemos reescribir de esta forma, y si paso sumando la presión para acá y esto sumando para acá, puedo encontrar que la presión en este punto P va a ser la presión atmosférica más ρ por G por H, donde H es la profundidad a la que el punto se encuentra. Es decir, que la presión en este punto es igual a la suma de las presiones que generan los elementos que se encuentran por encima de él, la columna de fluido de altura H y la presión atmosférica. Es decir, que la presión solo depende de la profundidad a la cual se encuentre el punto que estamos analizando. Y un resultado más que podemos inferir de esta expresión es que la presión en cada punto va a cambiar si cambiamos la presión acá afuera. A medida que aumente la presión atmosférica, la presión en este punto también va a cambiar. Es decir, que si yo esto en vez de estar a la presión atmosférica lo cierro y empiezo a aumentar la presión acá adentro, la presión en este punto va a cambiar en la misma medida que cambia la presión que está acá. Esto tiene algunas consecuencias, por ejemplo, lo que se conoce como vasos comunicantes, hace que si yo tengo un sistema intercomunicado de recipientes de formas arbitrarias y lo empiezo a llenar con un líquido, en todos los vasos, independientemente de la forma que tengan, al final, la altura final del líquido, cuando el líquido se encuentre ya en equilibrio, va a ser la misma en todos, porque como yo necesito que la presión solamente dependa de la profundidad a la cual se encuentra el punto, la columna de líquido que tiene que haber por encima de cada punto que esté en una misma línea, tiene que ser la misma, independientemente de la forma que tenga. Lo único que me interesa es no el volumen ni la cantidad de fluido que hay, sino la altura la altura de la columna de fluido que se encuentra por encima de este. Entonces, en todos los puntos en los que yo me encuentre, la presión tiene que estar la misma, por lo tanto, la altura de fluido por encima tiene que ser la misma.
Este resultado lo reconoció el científico Blaise Pascal en el año 1653 y se enuncia como la ley de Pascal, la cual dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Si yo encierro esto acá y aumento la presión en alguno de esos puntos, por ejemplo acá, la presión acá va a aumentar y acá también va a aumentar. Y esto tiene una aplicación tecnológica muy importante, que es lo que se conoce como prensa hidráulica, que está esquematizado en el dibujo de acá abajo. Supóngase que tenemos tenemos una estructura cerrada en la cual tenemos un cierto fluido, en general se usa aceite. Lo que estamos viendo es un corte transversal, comunicando estas dos estructuras, una con un área pequeña y otra con un área grande, con dos pistones en sus partes superiores. Lo que me dice la ley de Pascal es que todos los puntos a la misma altura van a estar a la misma presión, porque la presión solamente va a depender de lo que tenga por encima. Por ende, si yo empiezo a hacer una fuerza en este pistón y aumento la presión en este punto, la presión en este punto va a aumentar en la misma medida. Porque la presión acá tiene que ser la misma que la presión acá en dos puntos a la misma altura. Ahora, la presión nosotros la definimos como el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual se está aplicando, el módulo de la fuerza y el área sobre la cual se está aplicando. Es decir, que si yo hago una fuerza F1 descendente sobre este pistón de área A1, y eso me da una presión P, de este lado, como la presión es la misma, el cociente entre la fuerza que se genera sobre este pistón mucho más grande, de área mucho más grande, tiene que darme lo mismo. De forma tal que si yo despejo el módulo de la fuerza que se está haciendo sobre el pistón grande, me dará la fuerza que se hace sobre el pistón chico por el cociente de las áreas. Ahora, como esta área 2 es mayor que el área 1, la fuerza que se hace sobre el pistón grande es mayor que la fuerza que estoy haciendo yo sobre el pistón chico. Entonces esto es una forma de multiplicar una fuerza y poder aplicar una fuerza mucho más grande a partir de una fuerza muy chica. En el caso particular yo puse acá un ejemplo, si tuviéramos pistones circulares, este de un diámetro de 10 centímetros y este de un diámetro de 50, es decir, 5 veces más grande, la fuerza se multiplicaría por 25. Y eso es lo que se usa en lo que se conoce justamente lo que decía como prensas hidráulicas, la prensa que se usa para levantar el auto en un taller mecánico. Usa un principio parecido a este, donde se hace fuerza sobre un pistón de área pequeña que se transmite a un pistón de área mucho más grande, multiplicando la fuerza por un factor que es igual a la relación de áreas entre uno y otro lado. Una cantidad importante que tenemos que definir es lo que se conoce como presión manométrica, porque es algo de lo que vamos a hablar y es algo que se usa también cotidianamente. Imagínense que si tuviéramos la rueda de un auto y la presión adentro de la rueda del auto fuera igual a la presión atmosférica, la rueda no podría sostener el auto. Lo que veríamos es que para nosotros la rueda estaría desinflada. Pero la rueda no está desinflada, la rueda tiene una cierta presión de aire adentro que es igual a la presión atmosférica. Pero lo que yo necesito es que la presión adentro del neumático de un auto para que pueda sustentar el peso del auto sea mayor que la presión atmosférica. Entonces lo que a mí me interesa a la hora de llenarlo es cuánto más grande es la presión adentro de la rueda, adentro del neumático, que la presión que tengo afuera. Entonces cuando inflamos un neumático, miramos el manual y dice tengo que inflarlo a una presión de 32 psi y acá empiezan a aparecer estas unidades raras. Acuérdense, psi era la unidad inglesa, que son igual a 220 kilopascales. Pero si se fijan en los manuales de los autos y en los manómetros, en los medidores de presión que tienen las estaciones de servicio para medir la presión que tiene un neumático, están siempre puestas en psi. A pesar de ser una unidad inglesa, quedó como uso natural para las presiones en la rueda, por ejemplo. Entonces, como les decía, cuando nosotros en el manual vemos que tenemos que inflar el neumático a 32 psi, lo que estamos diciendo en realidad es que el aire adentro del neumático tiene que tener una presión de 32 psi o 220 kilopascales por encima de la presión atmosférica, que es igual a 14.7 psi o 101.3 kilopascales.
Entonces esto es lo que llamamos presión manométrica. La presión real del neumático es la presión manométrica, que es 32 psi, que es lo que nos marca a nosotros el aparatito con el cual medimos la presión, que se llama manómetro, más la presión de la atmósfera, o sea, 47.7 psi. Esa es la presión real. Y eso se conoce como presión absoluta. Lo que medimos nosotros con el manómetro es la presión manométrica, que es la presión absoluta que tiene el neumático menos la presión atmosférica. Porque es en realidad el valor que nos interesa a nosotros conocer. Cuánto mayor es la presión adentro del neumático que la presión atmosférica. Van a ver que muchas veces vamos a hablar de presión manométrica, entonces eso hace referencia a cuánto más grande es la presión respecto a la presión atmosférica, pero no es la presión absoluta. La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces es una cuestión de definición nada más, pero entonces es importante tener en la cabeza. Bueno, ¿cómo se puede hacer para medir la presión? Bueno, hubo un físico muy famoso italiano, Torricelli, que fue el que inventó de alguna manera lo que se conoce como barómetro, que es un aparatito, un sistema muy sencillo para medir la presión. Lo que tenemos es, esto es un tubo cerrado en un extremo, en el otro abierto, que está lleno de mercurio, y esto es un recipiente lleno de mercurio. El mercurio es un metal, pero acuérdense que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Es lo que se usa para, o se usaba antiguamente, ahora ya está, no está más en desuso, pero se usaba antiguamente para los termómetros. Porque se expande de una forma conocida en función de la temperatura, entonces permite medir la temperatura de una forma sencilla poniéndolo dentro de un tubo muy finito, un capilar. Entonces lo que se hace es, tenemos este tubo lleno de mercurio, un recipiente con mercurio, y lo que hacemos es meter el tubo lleno de mercurio en forma invertida en el recipiente. Entonces lo que sucede es que va a quedar una columna de mercurio dentro del tubo y una región de vacío en lo cual podemos suponer que la presión es igual a cero. El nivel de mercurio que estaba lleno va a bajar hasta un cierto punto y en esta situación el sistema se va a equilibrar. Acá adentro va a quedar aproximadamente vacío, no va a haber ninguna molécula porque antes había solamente mercurio y ahora no queda nada. Y eso lo vamos a pensar como que está a presión cero. Y después nos va a quedar una columna de mercurio de una altura h, por encima del nivel del vaso de mercurio que tenemos acá. Entonces, si comparamos las presiones en dos puntos a la misma altura, las presiones tienen que ser las mismas. Entonces vamos a tomar este punto A, que está dentro del tubo de mercurio, y este punto B, que está en la superficie libre del mercurio en el vaso. Las presiones en A y las presiones en B deben ser las mismas. La presión en B es la presión atmosférica, porque está justo en la superficie. Entonces lo único que tiene por encima es la presión atmosférica. Entonces la presión en el punto B es la presión atmosférica. La presión en el punto A será la presión debido a la altura de mercurio por encima del punto A, más la presión acá, pero como acá la presión es cero, esto es cero. Entonces la presión en el punto A será igual a la densidad del mercurio por G por H, que es la presión que me da esta columna de mercurio que está por encima del punto A. Y como tiene que ser igual a la presión en el punto B, esta cantidad tendrá que ser igual a la presión atmosférica, que es la presión que tengo en B. Entonces de acá, si usamos como valor de presión atmosférica este valor, podemos ver cuánto vale, cuánto debería valer la altura si la presión atmosférica es la presión atmosférica estándar. Entonces despejamos H de esta igualdad y lo que obtenemos es que la altura de la columna de mercurio que voy a tener si la presión atmosférica es la presión atmosférica estándar es 0.76 metros o 760 milímetros de mercurio. Es decir, que yo midiendo la altura de la columna de mercurio que tengo por acá encima, en forma alternativa, lo que puedo hacer es determinar cuánto vale la presión atmosférica en ese instante. Y eso es lo que se usaba originariamente para medir la presión atmosférica. Usar un tubo de mercurio, invertirlo dentro de un vaso de mercurio y medir la altura
que quedaba dentro del tubo de mercurio. La altura que generaba o la altura que quedaba dentro del tubo de mercurio tenía que equivaler a la presión atmosférica que se tenía en ese instante. La altura estándar, es decir, con presión atmosférica normal, es de 760 milímetros de mercurio. Este resultado introduce una nueva unidad de medida de la presión, asociado al milímetro de mercurio, que se conoce como un torr. Es decir, un torr es la presión que me da una columna de altura de 1 milímetro de mercurio y equivale a 133.32 pascales. Y esta también es una unidad que se usa cuando nos toman la presión arterial. La presión arterial nos da un resultado de 13,8, en realidad eso corresponde a un valor de 130,80 y se refiere a las presiones manométricas máximas y mínimas de las arterias medidas en torr o en milímetros de mercurio. Fíjense que se miden estas presiones que nos da son presiones manométricas, o sea, presiones por encima de la presión atmosférica y medidas en unidades de torr o unidades de milímetro de mercurio. Por una cuestión de simplicidad se le saca siempre un 0 y la presión se suele dar como la máxima y la mínima como 13,8 en realidad. Pero el valor real que se está midiendo, como se mide en milímetros de mercurio, es 130,80. Fíjense que la presión, cuando nos miden la presión arterial, siempre se mide a la misma altura, siempre nos la miden en el brazo y sentados. ¿Por qué? Porque el brazo está a la misma altura del corazón, entonces para tener una referencia de una altura constante siempre se mide en el antebrazo, ¿no? en el bíceps y en forma de estar sentado. Si a mí me midieran la presión arterial en el tobillo, la presión arterial sería distinta porque la altura a la que se encuentra el tobillo respecto del corazón varía. Y acuérdense que la presión varía con la altura, entonces la presión arterial nuestra no es la misma en todo el cuerpo. Varía con la altura justamente por el peso de la columna de sangre que tenemos por encima. Entonces, como para tener una referencia y de forma tal de que la presión siempre sea comparable en cada medición que se hace, siempre se mide sentado y a la altura del corazón, es decir, en el antebrazo. Y acuérdense que el resultado que nos informan es un resultado de presión manométrica, es decir, esa es la presión arterial por encima de la atmosférica y medida en torr o milímetros de mercurio, no está medida en pascales en ese caso. Entonces veamos un ejemplo de esto. Este ejercicio lo que me dice es que cuando una persona realiza un esfuerzo de aspiración intensa, la presión alveolar en los pulmones puede ser 80 milímetros de mercurio inferior a la presión atmosférica. Teniendo esto en cuenta, ¿desde qué altura máxima puede aspirarse agua con la boca utilizando un pequeño tubo cilíndrico colocado en forma vertical? Entonces, básicamente lo que quiero usar es una pajita para tomar agua. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima desde la cual yo puedo tomar agua con la pajita? O sea, ¿qué tan larga puede ser la pajita para tomar agua? Eso sería un poco la pregunta. Y para saber eso, el dato que nos da el problema es cuál es la mínima presión alveolar, o sea, la mínima presión a la que yo puedo llevar los pulmones cuando aspiro. Lo que me dice es que la presión que puedo generar adentro de los pulmones, adentro del sistema respiratorio, haciendo una aspiración, es de 80 milímetros de mercurio inferior a la presión atmosférica. Lo que me está dando entonces es la presión manométrica interna que puede tener el sistema respiratorio en valor mínimo cuando hacemos una aspiración. Entonces, cuando yo aspiro, la presión acá adentro, ¿sí?, adentro de los pulmones y adentro de lo que sería el sistema respiratorio, será de 80 milímetros de mercurio inferior a la presión atmosférica. O sea que la presión absoluta adentro de los pulmones va a ser la presión atmosférica menos 80 torr, que es 80 milímetros de mercurio, multiplicado por 133,32 pascales por torr, para pasarlo a pascales. Quiero escribir la presión en pascales. Podría haberla dejado en torr, pero por una cuestión histórica la quiero pasar a pascales, que es la unidad que más usamos para trabajar con presión, para manejarnos en el sistema MKS. Entonces, la presión dentro de los pulmones, cuando realizo esa aspiración, será P0 menos 10.665.6 pascales.
Bueno, ¿cómo puedo usar esto para determinar cuál es la altura máxima de la pajita que puedo usar para tomar agua? Bueno, entonces voy a poner una pajita de una altura h, con la cual yo voy a aspirar el agua de un vaso abierto a la atmósfera. Y lo que voy a hacer es comparar la presión en este punto donde estoy, desde la cual estoy tomando el agua por la pajita, y este punto B que está a la presión atmosférica. Entonces el punto B estará a P0, por lo tanto la presión en el punto A tiene que ser la misma que la presión en el punto B porque están a la misma altura. La presión en el punto A también tendrá que ser la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión en el punto A? Bueno, vale la presión de lo que tenga por encima, es decir, la columna de líquido que estoy aspirando, que está por dentro de la pajita, es decir, la columna de agua que estoy aspirando, más la presión acá adentro. Como todo esto está, yo con la boca estoy cerrando, todo esto está cerrado y la presión total que tengo acá arriba es la presión de la columna más la presión adentro del sistema respiratorio. Entonces la presión en A va a ser igual a la presión de la columna de agua, ρ del agua por G por H, más la presión que estoy generando yo dentro de los pulmones, que es la que calculamos recién. Y esto dijimos que tiene que ser igual a la presión atmosférica, porque el punto B está a la presión atmosférica. Entonces, igualando estas dos cosas, fíjense que la presión atmosférica se me va de los dos lados y lo que me queda es que ρ del agua por G por H tiene que ser igual a este valor de acá. Si despejamos, la altura máxima desde la cual yo puedo tomar agua con una pejita es más o menos 1,1 metros. Por la fuerza o por la mínima presión que yo puedo generar dentro de los pulmones, no puedo aspirar agua desde una altura mayor a 1,1 metros, ¿no? No me va a dar la potencia respiratoria de los pulmones para aspirar agua desde una altura mayor. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero subir? Imagínense que quiero subir agua a un tanque. ¿Podría aspirar el agua con una máquina desde arriba? Y bueno, en principio podría hacerlo. Ahora, ¿va a haber una altura máxima hasta la cual yo puedo subir el agua si la subo aspirándola con una máquina? Bueno, vamos a pensar eso, a ver qué pasa. Supónganse que ahora yo en lugar de los pulmones lo que tengo acá es una máquina que puede desarrollar la potencia que yo quiera. Entonces yo me imagino en principio que puedo subir agua hasta la altura que yo quiera. Ahora, ¿cuánto puedo reducir la presión acá arriba? La puedo reducir tanto como la presión atmosférica. O sea, la presión acá dentro de lo que sería la máquina, en este caso que está aspirando, podría llegar a ser cero como mínimo. El valor mínimo que yo podría llegar a hacer de presión acá dentro sería cero. No puedo generar presiones negativas, no existen las presiones negativas, presiones absolutas negativas. Entonces con la máquina yo podría, con un sistema muy sofisticado, porque bajar la presión a presiones tan bajas es algo muy difícil de hacer, se hace y existen máquinas extremadamente caras y complejas que lo hacen y se utilizan en algunas situaciones, en los aceleradores de partícula, por ejemplo, se trabaja con presiones extremadamente bajas que llegan al orden de 10 a la menos 15 torr, pero nunca mucho más bajo que eso, porque siempre alguna molécula de algún gas queda dando vuelta y son muy difíciles de extraer. Pero bueno, yo podría ingeniármelas para, supongamos, a llegar a una presión ideal de cero. Si la presión acá adentro es cero, cuando igualo estas dos presiones acá, la presión en A va a ser ρ del agua por G por H, la presión en B será P0. Por lo tanto, igualando estas dos cosas, fíjense que tengo una altura máxima desde la cual yo puedo aspirar y la limitación me da que yo no puedo reducir más la presión en este punto que la presión atmosférica, es decir, tener presión cero acá. Y la altura máxima desde la cual yo puedo aspirar un líquido usando una máquina es de 10,3 metros aproximadamente. Perdón, agua, ¿no? No un líquido, sino agua, porque yo estoy usando, para hacer este número, estoy usando la densidad del agua. Para aspirar agua de una determinada altura lo puedo hacer de una altura máxima de 10,3 metros. No tengo forma física de subir agua aspirándola desde una altura mayor que esta, porque no puedo llegar a una presión menor que cero en el punto más alto. Entonces, esto un poco nos explica por qué cuando yo quiero subir agua a un motor no lo hago aspirando desde arriba, sino qué es lo que hago para poder subir agua a un motor.
Lo que hago para subir a un motor no es disminuir la presión acá arriba, sino aumentar la presión acá abajo. Lo que hacemos es cerrar esto y aumentar esta presión P0 que está acá. En vez de tener la presión atmosférica en el punto B, yo aplico, supóngase podría aplicarlo con un pistón, una fuerza de forma tal de aumentar la presión acá. Si aumenta la presión acá, aumenta la presión acá. Entonces eso hace que el agua suba más fácil. Y así yo puedo subir agua hasta la altura que yo quiera. ¿Cómo? Ma- sí, exactamente. Lo que hace una bomba de agua de la casa es una cosa así. Yo la bomba la tengo abajo y lo que hago es aumentar la presión del tanque que tengo abajo, del agua que estoy subiendo desde abajo. Y la empujo de alguna manera el agua, no la chupo desde arriba. Es mucho menos eficiente chupar el agua desde arriba por esta limitación que encontramos recién. De hecho, tengo un límite hasta la cual no puedo llegar. No podría subir agua a un piso, a un tercer piso, si la quisiera aspirar desde arriba. Entonces, la forma de subir agua a un tanque es aumentando la presión en este punto. Si yo aumento la presión en este punto, esta presión la puedo aumentar tanto como quiera. Y a medida que yo aumente la presión en este punto, va a aumentar la columna de fluido que tengo de este lado. Cuanto mayor sea la presión acá, mayor va a ser la presión acá, por ende la columna de fluido acá va a aumentar en forma lineal con la presión que yo aumente acá. Entonces eso me permite subir agua hasta el punto que yo quiera, en función de la bomba que tenga de alguna manera. Otro resultado interesante del hecho de que la presión varía con la altura es la aparición de una fuerza que se conoce como fuerza de empuje o fuerza de flotación. Todos habrán tenido la experiencia de jugar en la pileta y de querer meter una pelota bajo del agua. Y ustedes habrán notado que es difícil empujar la pelota bajo el agua y de hecho cuando ustedes la sueltan, una pelota bien inflada, la pelota sale expedida hacia arriba rápidamente. Y esto se debe justamente al hecho de que el fluido ejerce sobre cualquier cuerpo que se sumerge dentro de él una fuerza ascendente que se conoce como fuerza de empuje o fuerza de flotación. Entonces, para entender intuitivamente la existencia de esta fuerza de empuje, imaginémonos, tengo de nuevo un recipiente lleno de agua, imaginémonos una porción de volumen que ocupe el lugar imaginario de la pelota. Pero no tenemos una pelota acá, lo que tenemos simplemente es líquido, agua, y nos imaginamos un volumen esférico de agua del lugar que ocuparía la pelota si yo la tuviera sumergida ahí. Entonces, como el fluido está en reposo, este fluido está todo en reposo, el volumen que está contenido dentro de esta esfera imaginaria tiene que estar en equilibrio. Como este volumen tiene una cierta masa, hay una cierta fuerza-peso que se está aplicando sobre ese volumen, es decir, que este elemento de fluido que yo estoy analizando experimenta una fuerza de atracción gravitatoria debido a la Tierra hacia abajo. Por ende, el resto del fluido, a este elemento de fluido esférico, le tiene que hacer una fuerza igual y opuesta a su propio peso, para que se encuentre en equilibrio. ¿Sí? Es decir, que el empuje es la resultante de todas las fuerzas que está realizando el fluido sobre el elemento que estamos analizando. Ahora, imagínense que yo saco ese volumen de agua y meto a la pelota en ese mismo lugar donde antes estaba el volumen de agua. La fuerza neta aplicada sobre la pelota es la misma que experimentaba el fluido que estaba antes ocupando ese volumen, sin importar sobre qué elemento se aplica, porque la fuerza esa, que llamamos fuerza de empuje, es la que aplica el resto del volumen de fluido que está dentro del recipiente. Por lo tanto, no importa que yo haya sacado ese elemento de fluido y lo haya reemplazado por una pelota, la fuerza neta que se va a ejercer sobre ese volumen va a ser la misma. Entonces, esa fuerza de empuje se aplica independientemente sobre cualquier elemento sumergido que haya dentro del fluido. Ese principio o esa observación se conoce como principio de Arquímedes. Ahora lo vamos a deducir con un poquito más de formalismo, pero esto para verlo un poco de forma intuitiva. Entonces, el principio de Arquímedes, ¿qué es lo que establece? Establece que todo objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces, cuando sumergimos
un cuerpo dentro de un fluido, va a aparecer una fuerza que hace el fluido sobre el objeto, que se llama fuerza de empuje o fuerza de flotación. La fuerza va a ser siempre ascendente y el módulo de la fuerza va a ser igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces vamos a suponer, para hacerlo más sencillo, que el objeto que sumergimos es un cubo con una densidad, un cubo de, acá puse rho de F, esto está mal. Rho F es la densidad del fluido, ¿no? Ah, no, está bien, en un fluido de densidad, está bien. Entonces sumergimos un cubo de algún cierto material, no importa, en un fluido de densidad rho de F. La presión que el fluido hace en la cara superior de ese cuerpo, de ese cubo, la llamamos P inferior. La presión que el fluido realiza en la cara superior la llamamos P superior. Sabemos que las presiones en la cara inferior y en la cara superior van a ser distintas y la relación entre esas dos presiones va a estar dado por la expresión que encontramos hoy. La expresión en la cara inferior va a ser la presión en la cara superior más ρ por G por la altura de fluido entre los dos puntos que estoy analizando, es decir, la arista del cubo, H. Vamos a llamar H a la arista del cubo. Entonces la presión en la cara inferior es la presión en la cara superior más ρ del fluido por G por H. La presión en esta cara inferior va a producir una fuerza de módulo P inferior por A, ascendente. Y la presión en la cara superior va a generar una fuerza de módulo P superior por A, descendente. La resultante entre esas dos fuerzas será lo que conocemos como fuerza de empuje, porque es la fuerza neta que el fluido está haciendo sobre ese elemento. Piensen que además, yo no las dibujé, pero va a haber unas fuerzas laterales aplicadas sobre las caras laterales del cubo, pero esas fuerzas van a estar compensadas, porque ahí sí la presión de este lado va a ser la misma que la presión de este lado porque está a la misma altura, y lo mismo va a pasar con la fuerza que se haga desde esta cara frontal y desde la cara de la parte de atrás del cubo. Entonces las únicas que me van a generar una fuerza neta van a ser las fuerzas que se generen sobre la cara inferior y la cara superior, porque en esos puntos las presiones son distintas. Como la presión inferior siempre va a ser mayor a la presión en la cara superior, la fuerza va a ser ascendente. La fuerza en este punto es mayor que la fuerza en este punto. Entonces el módulo del empuje va a ser igual a la fuerza neta que se genera por la diferencia de presiones entre las dos caras inferiores y superiores del cubo. Y la diferencia entre estas dos presiones la podemos despejar de acá, va a ser igual a la densidad del fluido por G por H. Entonces podemos reemplazar esta diferencia de presiones por ρ del fluido por G por H, que me va a quedar multiplicado por A. Es decir, que esto va a ser igual a ρ por G, H por A, que es el volumen del cubo. ¿Sí? A por H es la base, por la altura me da el volumen del cubo. Ahora el volumen del cubo también es igual al volumen de fluido desplazado por el cubo. O sea, el fluido ocupa el mismo volumen, el fluido desplazado ocupa el mismo volumen que está ocupando el cubo. Es decir, que ρ del fluido por el volumen lo puedo escribir como la masa de fluido desplazado. O sea que MF, que es igual a ρ del fluido por B, es la masa de fluido desplazado. Y MF por G es el peso del fluido desplazado por el cubo. Entonces vemos que efectivamente el módulo de esta fuerza de empuje, esta fuerza que todo el resto del fluido está haciendo sobre este elemento, sobre este objeto sumergido, es igual al peso del volumen del fluido desplazado. Entonces cuando analizamos un cuerpo dentro de un fluido vamos a poder diferenciar dos situaciones. Una es cuando el cuerpo está completamente sumergido. Entonces tenemos un cuerpo de algún cierto material completamente sumergido dentro del fluido. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, las dos fuerzas que están actuando sobre este cuerpo serán la fuerza de atracción gravitatoria que hace la Tierra y el empuje que está haciendo el fluido sobre él. El módulo del empuje dijimos que va a ser igual al peso del volumen del líquido desplazado, o sea, la densidad del fluido por G por el volumen desplazado,
Y como todo el objeto está sumergido, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del objeto. Entonces podemos escribir al empuje de esta forma, usando en este caso el volumen del objeto, porque el volumen del objeto es igual al volumen del fluido desplazado. El peso del objeto lo podemos escribir como la masa del objeto por el módulo del peso, ¿no? Lo escribimos como la masa del objeto por G, y a la masa del objeto la podemos escribir como la densidad del objeto por el volumen. Entonces, si calculamos la fuerza neta que experimenta el cuerpo en el eje Y, tendremos a la fuerza de empuje positiva en módulo menos el módulo de la fuerza de atracción gravitatoria o fuerza peso. Y lo reescribimos usando las expresiones que encontramos recién. Rho del fluido por G por el volumen del objeto menos Rho del objeto por G por el volumen del objeto. Podemos sacar factor común G por el volumen del objeto y esto nos va a quedar multiplicado por la diferencia de densidades entre el fluido y el objeto. Entonces la fuerza neta en el eje Y va a ser igual a esta expresión que está acá, que fíjense que depende básicamente de la diferencia de densidades. Entonces, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, esto va a ser positivo y la fuerza neta va a ser ascendente, es decir, el empuje le va a ganar al peso y el objeto va a tender a flotar. Es decir, si yo sumerjo un objeto con densidad menor que la densidad del fluido, esto es positivo, el objeto va a tender a irse hacia arriba. Cuando yo sumerjo la pelota inflada, que básicamente tiene una densidad muy parecida a la del aire, mucho menor que la del agua, la pelota la suelto, la fuerza neta que aparece sobre la pelota es ascendente y la pelota se va para arriba. Lo mismo pasa si sumerjo un trozo de tergopol o un pedazo de madera. Ahora, si yo sumerjo algo con una densidad mayor que la densidad del fluido, esto me va a dar negativo y la fuerza neta va a ser negativa y el objeto se va a hundir y se va a ir al fondo de la pileta. Si yo sumerjo un ladrillo en una pileta y lo suelto, como la densidad del ladrillo es mayor que la densidad del fluido, esta diferencia me da negativa y el objeto se hunde. La otra situación que podemos analizar es un objeto que esté flotando. O sea, un objeto cuya densidad necesariamente tiene que ser menor que la de la densidad del fluido y que se encuentra flotando en equilibrio parcialmente sumergido, en equilibrio estático. De forma tal que ahora la fuerza de atracción gravitatoria que le hace la Tierra y el empuje que le hace el fluido estén equilibradas. Entonces el empuje nuevamente lo vamos a escribir como la densidad del fluido por G por el volumen. Acá el volumen hace referencia al volumen del fluido desplazado y no es igual al volumen del objeto como hoy, porque una parte del objeto solamente está sumergida, o sea que el volumen desplazado corresponde a esta porción del volumen del objeto. Y el peso del objeto, en módulo de nuevo lo podemos escribir como m por g, que es la densidad del objeto por el volumen del objeto por g. Como el objeto está flotando en equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas en I me tiene que dar 0. O sea, el empuje, el módulo del empuje menos el módulo de la fuerza de atracción gravitatoria tiene que darme 0. O sea que estas dos tienen que ser iguales. Si igualamos estas dos expresiones que tenemos acá, tendremos que ρ del fluido por G por el volumen del líquido desplazado tiene que ser igual a la densidad del objeto por G por el volumen total del objeto. Si simplificamos la G y escribimos estos como cocientes, tendremos que la relación entre el cociente del volumen del líquido desplazado y el volumen total del objeto será igual al cociente de las densidades entre el objeto y el fluido. Y este cociente de volúmenes en realidad lo podemos escribir como el cociente del volumen sumergido respecto al volumen total. O sea que porque fíjense que esto es el volumen de líquido desplazado, que es igual al volumen sumergido del objeto. O sea que este cociente lo que me da es la fracción de volumen sumergido del objeto. La fracción de volumen sumergido es igual al cociente de densidades. Entonces, la fracción de volumen de un objeto en flotación, que está por debajo de la superficie, es decir, la parte sumergida del fluido, es igual a la relación de densidades. Entonces, veamos un ejemplo de esto. El iceberg, por ejemplo. El iceberg es un cubo de hielo flotando en el agua.
Entonces, si queremos ver cuál es la relación o la fracción de volumen sumergido del iceberg, lo que tenemos que hacer es encontrar la relación de densidades entre el hielo y el agua, para ver cuál es la fracción de volumen sumergido del iceberg, ¿no? La fracción de volumen sumergido a volumen total, la relación volumen sumergido a volumen total. La densidad de hielo es 917 kilogramos metro cúbico y la densidad del agua es 997 kilogramos metro cúbico. Cuando hacemos este cociente, esto nos da 0.92, es decir, que la fracción de volumen sumergido a volumen total es 0.92, lo que implica que el 92% del volumen de un iceberg se encuentra por debajo de la superficie del agua. Solamente del orden de un 8% es lo que nosotros vemos de hielo en la parte superior, por encima del límite del nivel del agua. Y eso explica un poco ese dicho de es la punta del iceberg, ¿no? Cuando algo se dice que es la punta del iceberg y hace referencia a que se conoce algo que es solamente una pequeña parte de todo lo que realmente sucede o de la realidad. ¿Por qué? Porque lo que uno ve, eso que conoce, es solamente una porción muy chiquita, ese 8%. El resto y lo que no conoce está por debajo del agua, es el resto del hielo que está sumergido y es el 92% restante. Un comentario particular de este cociente de densidades que hemos escrito acá. Fíjense que la densidad del agua es mayor que la densidad del hielo. En general, esto no sucede para los sólidos o para, digamos, para el resto de los elementos. En general, la densidad de un sólido siempre es mayor que la densidad del líquido para el mismo elemento. O sea, cuando el elemento se solidifica, su densidad es mayor. Los átomos pasan a formar una estructura cristalina más rígida, donde los átomos se encuentran más cerca en el sólido que en el líquido, lo que da una densidad mayor. Afortunadamente, para nosotros y para la naturaleza, con el agua pasa algo distinto. El agua cuando se va enfriando, se empieza a compactar hasta que llega a los 4 grados, y a partir de los 4 grados se empieza a dilatar, y la distancia interatómica o la distancia intermolecular de las moléculas de agua empieza a ser mayor. Y cuando se solidifica a una distancia mayor que la que tenía, a una distancia intermolecular mayor que la que tenía en la fase líquida, dando una densidad menor para la fase sólida que para la fase líquida. Lo cual, no sé si alguna vez se lo pusieron a pensar, pero es un resultado que casi que si eso no sucediera no podríamos tener tal vez vida sobre la Tierra. Porque imagínense qué es lo que pasaría si la densidad del hielo fuera mayor que la densidad del agua. Cuando se empieza a congelar la superficie del agua, por ejemplo, el hielo que se congela, si fuera más pesado que el agua, más denso, empezaría a hundirse y arrastraría todo lo que encuentra en el camino. Con lo cual sería casi imposible que exista vida en el agua en las regiones más frías del planeta donde se alcanzan temperaturas por debajo del cero. Al ser menos denso el hielo que el agua siempre se va a congelar desde la superficie hacia abajo y al congelarse la primera superficie lo que se forma es una capa más densa que flota y protege todo el agua que se encuentra por debajo. De esa manera puede existir por debajo y además, ya como un efecto secundario, esa capa de hielo actúa como capa térmica aislante y protege al agua que está debajo para que no siga bajando su temperatura. También es eso mismo lo que usan los esquimales para hacer sus casas de hielo. Adentro de la casa de hielo hace una temperatura mucho más alta que la que hace afuera, porque el hielo funciona como una barrera térmica de alguna manera. Entonces es un resultado muy interesante el hecho de que la densidad del hielo sea menor que la densidad del agua. Y para ir terminando, un resultado o una consecuencia adicional de este principio de Arquímedes, de la existencia de esta fuerza de flotación, es esa sensación que tenemos de cuando nos metemos en el agua, de que estamos como más livianos, ¿no? Nos sentimos más livianos adentro del agua, como que pesamos menos. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuánto pesa una persona que está sumergida dentro del agua, en una pileta? Bueno, la pregunta va a depender un poco de cómo definamos el peso. Si el peso lo definimos como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, la persona va a pesar lo mismo, porque la masa dentro del agua es la misma, la aceleración de la gravedad, G, la definimos como 9,8 metros sobre segundo cuadrado, el peso de la persona sigue siendo el mismo.
Ahora, si lo pensamos como lo que indica una balanza, cuando nos paramos arriba de la balanza, entonces el resultado ahí va a ser distinto. Si yo pongo una balanza en el fondo de la pileta, me meto a la pileta y me paro arriba de la balanza, el resultado que me indique esa balanza no va a ser el mismo resultado que me indicaba cuando yo estaba afuera. Y ahí va a ser nuevamente el empuje el que va a tener una injerencia en ese resultado. ¿Por qué? Pensemos en el diagrama de cuerpo libre de la persona sumergida adentro de la pileta. Sobre ella están actuando tres fuerzas. La atracción gravitatoria que hace la Tierra hacia abajo y dos fuerzas hacia arriba. La normal que le hace, supónganse, la base de la balanza sobre la cual estamos parados y el empuje que le hace el fluido. La suma de esas tres fuerzas, como la persona está parada en equilibrio, tendrá que darme cero. Si escribo en el eje Y, el módulo del empuje más el módulo normal menos el módulo de la atracción gravitatoria tiene que darme cero. El empuje, acuérdense que es la densidad del fluido por G por el volumen, en este caso de la persona, porque es el volumen del fluido desplazado. Entonces B podemos referenciarlo al volumen de la persona. Típicamente el volumen corporal para una persona de 70 kilogramos de masa es de 54 decímetros cúbicos, o sea 0,054 metros cúbicos. Y ahora recordemos qué es lo que mide una balanza. Esto ya lo discutimos. La balanza lo que mide es la fuerza que la persona le hace a la base de la balanza, ¿no? Acuérdense que la balanza, ya lo dijimos ya varias veces, no mide el peso, la fuerza de atracción gravitatoria nuestra. Lo que mide es la fuerza que nosotros le hacemos a la balanza. Nosotros hacemos una fuerza sobre la balanza que es ¿qué? Es la reacción a la normal que la balanza nos hace a nosotros. Entonces, como esas son acción y reacción, son iguales el módulo, por tercera ley de Newton. O sea que de alguna manera la fuerza que mide la balanza es esta, es la normal. Entonces, si yo determino cuánto vale la normal de acá, podré saber cuánto va a indicar la balanza cuando yo esté parado arriba de la balanza. Entonces lo que tenemos que despejar es el módulo de la normal. El módulo de la normal va a ser igual al módulo de atracción gravitatoria menos el módulo del empuje. Y eso va a ser igual a m por g menos densidad del fluido por g por el volumen de fluido desplazado, que acuérdense que como toda la persona está sumergida es igual al volumen de la persona. Entonces si reemplazamos por la masa de 70 kilogramos, 9,8, vamos a poner la densidad del agua como 1000, para hacerlo más sencillo, 9,8, y el volumen de la persona 0,054 metros cúbicos. Esto me va a dar 156,8 newtons. Si lo pasamos a kilogramo fuerza para tener una idea de lo que sería el peso que nos indica la balanza, que es, es la unidad que usan las balanzas para indicar el peso, eso nos daría 16 kilogramos fuerza. Compárenlo a los 70 kilogramos fuerza que me indicaría una balanza afuera. Lo que vemos es que efectivamente pesamos una fracción mucho más pequeña de lo que pesamos cuando nos paramos arriba de una balanza afuera, cuando estamos adentro de la pileta. Y la diferencia que sentimos en el peso está asociado con esa fuerza de empuje que el fluido nos está haciendo. Una cosa que cabría preguntarse es, bueno, pero nosotros también estamos inmersos dentro de un fluido en la atmósfera, porque estamos metidos dentro del aire, y el aire es un fluido y tiene una cierta densidad. Entonces, ¿en cuánto afecta el empuje que nos hace el aire en lo que nos indica una balanza? Bueno, podemos hacer esa cuenta, podemos ver cuánto vale el empuje que nos hace el aire a nosotros cuando estamos parados acá sobre la Tierra a presión atmosférica. El empuje que nos salga el aire será la densidad del aire por la gravedad por el volumen de la persona. Eso sería igual a 1,2 kilogramos metro cúbico, que es la densidad del aire, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el volumen. Bueno, acá puse otro valor, no sé por qué puse otro valor acá. No sé de dónde viene este 0,069 metros cúbicos, debería haber puesto 0,054 metros cúbicos, pero de todos modos, no importa, no cambia demasiado a los fines cualitativos de lo que queremos ver. El resultado de esto es 0,63 newton, esto después lo voy a corregir.
0,63 newton me está dando, si lo pasamos a kilogramos fuerza, eso es 0,065 kilogramos fuerza, o sea, menos de 100 gramos. El empuje que nos hace el aire que nos rodea es de menos de 100 gramos, o sea que prácticamente no afecta al valor con el que nosotros nos pesamos, o el valor que nos expresa la balanza como nuestro peso, casi no se ve afectado por el valor de empuje que nos genera el aire en el cual nos encontramos inmersos, que no es otra cosa que un fluido, por lo tanto tiene un valor de empuje, pero como vemos que es un valor muy, muy pequeño.